Comité Central discutió durante 2 días la situación política nacional. El hecho político más importante en la situación política nacional, desde el anterior Comité Central hasta hoy, fue el paro del 10 de abril. El Comité Central hizo un balance minucioso del mismo. El balance del paro del 10 de abril indica que fue un verdadero parazo, pese al intenso trabajo de las fuerzas sindicales y políticas que trabajaron para que fuese un paro pacífico, sin piquetes, cortes de ruta, ni manifestaciones callejeras, como incluso plantearon algunos de los dirigentes de la CGT y de la CTA. El mismo fue en los hechos, en los grandes centros de concentración proletaria, un paro activo, que demostró que en las grandes masas se acumula cada día más bronca por la grave situación que crea la inflación agobiante, los bajos salarios, los impuestos que recaen principalmente sobre los trabajadores, como el IVA, o el impuesto a las ganancias que se come gran parte de los aumentos de paritarias. La histórica huelga docente previa al paro, con concentraciones como la marcha de los docentes de la provincia de Buenos Aires a La Plata, que algunos estiman en cerca de 50.000 personas, y las realizadas en otras provincias, desbordó a los dirigentes conciliadores. Hizo volar el sueño del gobierno nacional de imponer en las paritarias aumentos de alrededor del 20% y forzó la realización del paro nacional del 10 de abril. Este golpeó duramente al gobierno kirchnerista. Por eso, después del paro, el gobierno debió ceder en la provincia de Santa Fe el 35% de aumento ante un frente de 11 sindicatos que paralizaron las exportaciones de soja y las aceiteras. Fue el resultado del paro histórico del 10 de abril de la CGT de Rosario, la de San Lorenzo, la CTA, la CCC, junto a gremios como el de camioneros y el de dragado y balizamiento, que expresaron la bronca de los trabajadores y su voluntad de ir a la lucha. También en Rosario, el 10 de abril, pararon el frigorífico Swift y otros frigoríficos. En Tucumán, como resultado de la lucha, no solo de este paro, los cosecheros de limón afiliados a la UATRE consiguieron una suba del 30% y un pago no remunerativo al final de la cosecha de 250 pesos. En la zona norte del Gran Buenos Aires tuvo repercusión nacional el combativo corte de ruta de la Panamericana. En Kraft, debido a la línea del Sindicato de la Alimentación, el paro fue silencioso, pero paró el 95% del personal de los 3 turnos de esa fábrica. Fue muy importante también el paro de los trabajadores químicos de Bahía Blanca y su marcha combativa, que desafió las amenazas de la patronal, desde las fábricas a la ciudad. Hubo asambleas y reuniones de cuerpos de delegados allí donde fueron posibles, que permitieron movilizaciones importantes, como por ejemplo la de los obreros de astilleros de Río Santiago, que consiguieron 10.300 pesos de básico y media hora menos de trabajo. Aprovechando las condiciones de producción que impone el llamado justo a tiempo, se volcaron al paro los obreros de numerosas empresas, entre otras las de la industria automotriz, que en el caso de Gran Buenos Aires pararon en su mayoría, que desbordaron la feroz campaña del gobierno y las direcciones carneras de la UOM, el ESMATA, la Carne, UPCN, los docentes de la CGT de Yaqui, entre otras. También hay que decir que desbordaron a los carneros Pianelli y Segovia en el subte. Y los obreros de la alimentación, en este paro que mencioné antes de Kraft, tomaron fuerza porque posteriormente al paro hicieron el 16 de mayo un paro de 2 horas y van al paro por un aumento del 40%. Este paro fue total en el caso de Kraft, donde los obreros querían parar 24 horas, no 2 horas. La segunda ronda de negociaciones paritarias, que ha arrancado en estos días, arranca con reclamos que
rondan el 40% y que tropiezan con una dura oposición empresarial que aduce la caída de la actividad laboral. Los camioneros han anunciado que pedirán aumentos de entre el 35 y el 40%. Luis Barrionuevo planteó que su gremio pedirá el 52%, porque la inflación proyectada será del 10% y es necesario un 12% más, aducen los del gremio gastronómico, para compensar la inflación desde fin de año hasta aquí. Cifras que manejan la sanidad, la UTA. Es decir, el paro demostró el rechazo masivo a la política de hambre y ajuste del gobierno. Y fue desde este punto de vista un paro político, como dice el gobierno. Efectivamente, fue un paro político, por estas razones que estoy mencionando. Fue masivo el apoyo al paro de los jubilados, a los que se les otorgó un aumento del 11,3% que ya antes de cobrarlo se lo había comido la inflación del primer trimestre de ese año. Al tiempo que están usando los fondos del ANSES para la propaganda del gobierno y las necesidades del presupuesto oficial, haciendo peligrar, y esto lo decimos muy seriamente, el futuro del pago de jubilaciones y pensiones a millones de jubilados. También fue masivo el apoyo de los desocupados. Miles de ellos participaron en las manifestaciones y los cortes de ruta en todo el país. El paro también tuvo el apoyo de grandes sectores del estudiantado, que participaron de muchos piquetes y manifestaciones, y también de una parte de las pequeñas empresas y comercio. Hubo importantes movilizaciones de campesinos pobres y medios, golpeados por la política de sojización y concentración y extranjerización de la tierra que practica el gobierno. Según el llamado Plan Estratégico Agroalimentario, PEA, en el año 1988 había 421.221 productores y en el año 2008 quedaban solo 276.581. Es decir que esto es demostrativo del proceso impresionante de concentración de la tierra que se está produciendo. Esto es particularmente grave en los lugares de residencia de los pueblos originarios, lo que explica la permanente lucha de los originarios Cuom y Huichis en el Chaco, en donde el gobierno provincial les cortó el suministro de agua y alimento y los ha reprimido violentamente en todas sus manifestaciones. Han crecido las movilizaciones de las naciones y pueblos originarios en todo el país, en Chaco, en Salta, Jujuy, en las provincias del Comahue, en La Pampa y otras provincias. Los pueblos originarios marchan a un nuevo encuentro nacional a realizarse en el Chaco el 7 y 8 de junio, y los preparativos para el mismo indican que será un gran encuentro. Por otro lado, tenemos numerosas manifestaciones de lucha. Por ejemplo, el 22 de mayo se movilizaron miles de bancarios de todo el país en la ciudad de Tucumán. La movilización cubría 7 cuadras, exigiendo la reincorporación de 36 empleados despedidos y reprimidos por su reclamo. En La Pampa hubo un paro provincial de 48 horas de la intersindical de esa provincia. Bueno, desde el 10 de abril hasta hoy se han multiplicado las luchas en todas las provincias. Desde Salta, en Salta se ha realizado una histórica lucha del gremio docente que pasó por encima de todos los gremios. El paro del Ingenio San Isidro. En Jujuy, donde han parado los obreros azucareros y está en paro la acería de Zapla. Paros nacionales como el que ya mencioné de los bancarios y el de los obreros que mantuvieron bloqueados con diferentes piquetes el puerto de Ingeniero Guaita y Galván en Bahía Blanca. La Unión Obrera Metalúrgica llamó a un paro en Córdoba para el 28 de mayo por los despidos y suspensiones en el sector. Ya había realizado a fines de abril una marcha a la Casa de Gobierno y a la Cámara de Industriales Metalúrgicos por los despidos de las autopartistas. Es decir, el problema
Después de la reunión del Comité Central, el problema se ha agravado y muchísimo en estos días. En Puerto Madryn hicieron abandono de su trabajo y marcharon contra el aumento firmado por Caló y contra el actual impuesto a las ganancias, exigiendo rebaja en el impuesto a las ganancias, los obreros de Aluar, 1.300 obreros de Aluar, teniendo en cuenta de que hay un sector importante de obreros de la construcción en la planta, el conjunto de obreros que se movilizó superó los 4.000. Continúa la lucha de los obreros ferroviarios del Sarmiento, en la zona oeste, y de los trabajadores de Enfer-TAT, que están cortando permanentemente la avenida General Paz, la Panamericana, porque quieren cerrar Enfer, que pertenece al grupo Cirigliano. Anuncia que la va a vender a una empresa china y que va a haber despido entre los 450 obreros que hoy día trabajan en Enfer. Es decir, que mientras aumenta la desocupación en el país, el gobierno compra material ferroviario que tradicionalmente produjo la industria nacional, que producía absolutamente todo lo necesario, desde locomotoras hasta material de vía, etcétera, y se han invertido más de 11 millones de pesos en la compra de uniforme para las Fuerzas Armadas en China. Es decir, cada día más la Argentina vende productos agrarios fundamentalmente a China, y cada día más China, la que hoy llaman la locomotora del mundo capitalista, nos vende a nosotros productos industriales de todo tipo, y gran parte de los productos armados con material que llega de China. Todo esto que está sucediendo, esta oleada de luchas que están conmoviendo al país, indica la necesidad de un paro de actividad de 36 horas con movilización que dé continuidad a la lucha y que permita avanzar en la línea de hacerle pagar la crisis a los de arriba, a los monopolios, a los terratenientes, a los que, como en una época dijo Cristina Kirchner, se embolsaron la guita con pala, y no a los trabajadores que sufren las penurias de la inflación, el trabajo en negro, las jubilaciones de hambre, etc. ¿Quién va a pagar la crisis? Esta sigue siendo la línea divisoria de la política argentina. Por eso, en el camino de impulsar ese paro general, fue correcto el apoyo de la corriente clasista y combativa, el PCR y el PTP, a la movilización de la CGT de Moyano y Barrio Nuevo, la UTA y la Fraternidad, al acto que desbordó la Plaza de Mayo el día 14, con las consignas contra la inseguridad, la inflación y la pobreza, y una muy buena declaración. Tenemos que seguir peleando el paro nacional y la necesidad de que se concrete antes del comienzo del Mundial de Fútbol, porque si no, se va a complicar la situación de los trabajadores, que en una enorme cantidad de gremios están en estos momentos discutiendo sus paritarias. La movilización popular se produce en rechazo a la política de gobierno, que desde fines del año lleva adelante una línea de brutal ajuste. Fruto de ella es su política salarial. La inflación, negada persistentemente por el gobierno, lo obligó a devaluar la moneda y a elevar la tasa de interés a niveles muy superiores a los que se aplican en el resto del mundo capitalista. Esto golpea directamente a las pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores. El kirchnerismo trata de sobrellevar la situación con los dólares de la cosecha de soja, aprovechando las elevadas retenciones que aplica, que golpean por igual a los pequeños y medianos productores, a los que castiga sin piedad y sin ninguna diferenciación con los pools de siembra y los terratenientes. El gobierno trata de sostener la política de subsidios al transporte y a la energía que aplica en beneficio de un puñado de empresas amigas, y emite pesos en forma desproporcionada, generando una impresionante inflación. Su objetivo inmediato es llegar al Mundial de Fútbol. Él supone que el pueblo se va a distraer con el Mundial de Fútbol, mientras el gobierno en ese periodo trata de atraer inversiones de capitales imperialistas
que se han negado a venir por las elevadas deudas que la Argentina mantiene con grupos como los del Club de París. Con el Club de París, del que tanto se habla, mantenemos una deuda que viene de la dictadura militar, que la dictadura militar contrajo comprando materiales para la guerra que se preparaba contra Chile por la cuestión del Bigle. Un tipo de deuda, porque aparte se hizo con jugosas coimas que eran casi públicas, en otros países ha sido calificada como deuda odiosa. Por eso los yanquis, no pagaron la deuda externa de Saddam Hussein cuando ocuparon Irak, y ahora quieren de que nosotros paguemos las deudas de la dictadura militar, que son las deudas del Club de París. O también tenemos la amenaza de la deuda que reclaman los llamados fondos buitres. Por lo tanto, la situación económica del gobierno es precaria y difícil. Aparte, se han retrasado los dólares de la cosecha de soja por las lluvias caídas en el último periodo. Entonces el gobierno ha puesto en remate, en oferta de remate, el gran reservorio de gas y petróleo de Vaca Muerta. Así lo demuestra el acuerdo secreto con Chevron. No se conoce todavía las cláusulas principales de ese acuerdo. Y ahora la visita y el recibimiento con toda pompa que han dado al subsecretario de Energía de los Estados Unidos, Daniel Poneman. Mientras tanto, va y viene por distintos países Axel Kicillof, el ministro de Economía, mendigando inversiones de potencias imperialistas. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, 8 niños mueren por día de desnutrición. 36 de cada 100 personas viven en la pobreza. Más del 30% de los asalariados trabajan negro, es decir, que no tiene ni contribuciones para obras sociales ni contribuciones para las jubilaciones, y más del 70% de los jubilados gana el mínimo. El gobierno kirchnerista aplica una política fuertemente antifederal, contraviniendo uno de los contenidos esenciales de la Constitución Nacional. En el primer cuatrimestre de este año, el gobierno recaudó 342.928 millones de pesos. Repito, 342.928 millones de pesos. Y se quedó con el 79,2% de este total, liquidando a las provincias, que son las que tienen que atender la salud y la educación, al 28,8%, incluido el fondo de la soja que se decidió hace años concederle a las provincias. La situación social se agravó seriamente en los días posteriores a la realización de nuestro Comité Central. Golpeó duramente la retracción económica en los 2 últimos trimestres. Es conocido que los economistas discuten sobre, para hablar de recesión, de si son necesarios 3 trimestres como mínimo. Por eso no utilizan frecuentemente la palabra recesión, pero nadie niega de que estamos ante una brutal retracción económica en la Argentina. Entre enero y abril, la producción automotriz cayó un 17,9%. Más de 12.000 obreros del automotor, la más importante industria argentina, ha sido suspendido y muchos han perdido su trabajo a través de lo que se llama el despido hormiga. Peugeot suspendió por tiempo indeterminado, diciendo que le va a pagar a sus trabajadores el 65% del salario. Fiat Iveco produjo suspensiones y despidos que después mantuvo. Lo mismo hicieron Volkswagen y Renault. La General Motors, luego de varios días de suspensiones en mayo, marcha nuevas suspensiones en junio y amenaza a través de los delegados traidores con 1.200 despidos. Las automotrices están afectadas por la caída de la demanda
que tiene mucho que ver con el aumento de los impuestos que impuso el gobierno y por las exportaciones a Brasil. Se han producido cierres y suspensiones de importantes fábricas autopartistas, entre ellos la Montich, que emplea 450 personas. Estas fábricas, son 5 en total, comenzaron a aplicar esta semana suspensiones rotativas que van a aplicar posiblemente hasta julio. La crisis también ha golpeado a las fábricas de motos y a las de electrodomésticos. Muchas empresas han realizado pedidos preventivos de crisis, lo que las autoriza a suspensiones y despidos ante situaciones extremas. Hay que tener presente que se estima en 18.000 el número de obreros suspendidos y despedidos en su totalidad. Las industrias radicadas en Tierra del Fuego están empleando 1.500 obreros menos que los que empleaban en marzo del 2013. Si se lo compara con el mejor promedio del 2013, se estarían empleando 3.500 obreros menos. Esta situación no se debe a un derrumbe financiero como en crisis anteriores, por ejemplo, cuando nos golpeó la crisis mundial luego del 2007. Es consecuencia de la caída del consumo. En el primer trimestre del 2014, la producción industrial cayó un 3% respecto al mismo periodo del año anterior, según La Nación. La de automotores cayó entre enero y abril un 17,9%. El cemento, más del 5%. La demanda de gasoil, que tiene incidencia en muchas industrias, cayó un 3,4%. Es grave la situación financiera del país. Argentina, que en el año 2003 tenía superávit en el sector energético, importa actualmente entre 12 y 13.000 millones de dólares al año de insumos energéticos. A esto tenemos que agregar el agravamiento del narcotráfico. No es algo nuevo, aunque fue cuidadosamente ocultado durante estos años. Recordemos el caso de la Sunderwind, la línea aérea subvencionada por el gobierno kirchnerista, que exportó durante mucho tiempo cocaína a España, hasta que un tonto se olvidó una valija que quedó girando ahí en el aeropuerto y descubrieron de que lo único que hacía esa línea que hacía Tacna, Córdoba, Madrid, era llevar cocaína a España. Y desapareció como línea aérea. Recuérdese también la operación Langostino, el viaje a Barcelona de los hermanos Juliá, vinculados al riñón de la aeronáutica. La Argentina se ha convertido en uno de los principales consumidores de cocaína de América Latina, junto con México y Colombia, y en uno de los principales lugares de salida de la droga para Europa y otros destinos. Esto ha generado una grave situación de masas, especialmente entre la juventud, con graves repercusiones en la política nacional, como se ha visto claramente en la provincia de Santa Fe y se está viendo estos días en la provincia de Buenos Aires. La JCR ha levantado la bandera de no a la droga y se está convirtiendo en la banderada de lo que debe llegar a ser un gran movimiento nacional. Ante esta situación, el gobierno ha dado un aumento a la asignación universal por hijo. Como declaró Juan Carlos Alderete en el Hoy del 21 de mayo, la misma no es suficiente, porque teniendo en cuenta la inflación desde el último aumento, le faltaría un 7,8% más, nada más que para cubrir lo que fueron los aumentos de precio en este periodo. Es decir, sin que pueda imaginarse uno que va a cubrir los aumentos de precio hasta el próximo aumento de la asignación. Este aumento, como señaló Alderete, a los que venimos luchando para que se aumente la asignación y para que sea verdaderamente universal, nos tiene que dar todavía más fuerza en la pelea por los aumentos de los planes sociales y de la asignación universal y de las jubilaciones para lograr que haya una ley y que estos aumentos no se hagan por decreto presidencial o queden a criterio de cualquier gobierno, sea este o el que venga. Por todo esto que he tratado
de sintetizar, se vive un momento muy difícil y es necesario que la clase obrera, que es la que más sufre las consecuencias de esta política, se coloque a la cabeza de la lucha por frenarla. El gran tema sigue siendo ¿quién pagará la crisis? ¿La pagarán los banqueros? Los banqueros que con la devaluación última ganaron decenas de millones de dólares. Los grandes monopolios imperialistas, la gran burguesía intermediaria de esos monopolios, los terratenientes, o la pagará la clase obrera y el pueblo. Esto va a depender fundamentalmente de la lucha obrera y popular. Pero hay que decir que esta lucha no será fácil. El gobierno aplica sistemáticamente una política represiva que se graficó en la llamada ley antiterrorista, que se ha aplicado actualmente a un periodista de Santiago del Estero, a los más de 20 detenidos políticos, a la aplicación de gravísimas penas a los obreros petroleros de las Heras, en la violenta represión a los QUOM y a la multisectorial del Chaco, a la criminalización de más de 5.000 luchadores populares, y tuvo su expresión máxima, digamos así, en la designación del teniente general Milani, procesado por su actividad represiva bajo la dictadura militar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ahora el gobierno busca por todas las vías por imponer la criminalización de los piquetes y la movilización popular. La CTA y la CCC realizaron una importante movilización en repudio a esta política represiva el 8 de mayo y tuvo gran repercusión el apoyo de numerosos diputados y fuerzas políticas y sociales al proyecto impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la criminalización de la protesta, que se enfrenta al proyecto antipiquetero y antimovilizaciones del gobierno nacional. Nuestro partido, el PCR, el PTP, también la CCC y otras organizaciones populares han realizado una serie de actividades exitosas. Fue muy importante el acto del 1 de mayo en Córdoba, que marcó el reencuentro de los dirigentes del histórico proceso del ESMATA con los actuales militantes de la CCC. También fue importante que se haya logrado realizar el acto del 1 de mayo de la CTA, donde participó la CCC junto a otras organizaciones en la capital federal. Tuvo gran repercusión la inclusión del juicio a los asesinos de nuestro querido compañero René Salamanca en el proceso judicial que se lleva adelante en Córdoba. Tuvo una presencia numerosa el lanzamiento del ciclo de conferencias del Instituto Marxista-Leninista Maoísta, y fue muy concurrido y combativo el acto del 16 de mayo en homenaje a la querida camarada Norma Nassif. Mientras tanto, el partido se moviliza y deberá seguirse movilizando para completar los trámites para la personería nacional y en cada provincia del Partido del Trabajo y del Pueblo, como una necesidad para poder participar en mejores condiciones en las elecciones del 2015. Toda la política nacional ya está asignada por las elecciones del 2015. El kirchnerismo procura mantener un caudal de voto y condicionar de tal manera al futuro candidato del Partido Justicialista que le permita seguir siendo una gran fuerza política nacional, como la Bachelet en Chile, volver entonces, garantizar el retorno de un candidato propio en el año 2019. Esto también es imprescindible para garantizar la impunidad de los principales dirigentes del kirchnerismo, totalmente manchados por la corrupción de una magnitud nunca antes vista en la Argentina. Mientras tanto, los principales dirigentes políticos del sistema, tal el caso de Massa, Scioli, Macri y otros, han visitado los Estados Unidos y garantizado allá sus intereses a los grandes monopolios que tienen inversiones aquí. Otros son visitantes habituales a las diferentes embajadas
de países con intereses en la Argentina, ya que, como es conocido, este es un país oprimido por diferentes imperialismos. Hablamos de los ingleses, los alemanes, los franceses, los italianos, los españoles, entre otros. Quiero decir, sin ser demasiado detallista, que no solo los dirigentes como los mencionados, sino otros, como los de UNEN, etcétera, algunos tienen cama abierta en alguna de estas embajadas a las que visitan semanalmente. Así como Kirchner siempre dijo que nuestro aliado estratégico era China, los dirigentes de este país no se cansan de decir a los argentinos que visitan China que la Argentina es su socio estratégico en América del Sur. Recientemente, Sergio Urribarri, que es uno de los que más suena como candidato de Cristina, el actual gobernador de Entre Ríos, acaba de visitar China y tuvo importantes entrevistas en ese país. En cuanto a la personería del Partido del Trabajo y del Pueblo, las provincias de San Juan, Buenos Aires, Salta y Santa Fe ya consiguieron la personería electoral. En Neuquén se han completado los trámites legales y se espera ahora la decisión del juez. Si, como es previsible, esta es favorable, tendremos las condiciones para gestionar la personería nacional. Pero es una necesidad, voy a repetirlo, de todas las organizaciones provinciales, luchar por la personería electoral como condición para disputar en las elecciones del 2015, para poder elegir diputados, concejales. La excelente experiencia realizada por el partido en Salta, en Urundel, que potenció nuestro trabajo en un amplio sector de originarios, campesinos pobres, obreros azucareros, etc., nos demuestra la utilidad enorme que tiene este trabajo. Las masas, todo por ahora lo indica así, seguirán luchando, pero en el 2015 votarán y tratarán de utilizar su voto para castigar la política de hambre del kirchnerismo. Ya las elecciones del 2013 demostraron que hay un gran sector que ha crecido en estos meses que quiere golpear por izquierda y no por derecha a la política de ajuste y hambre de Cristina Fernández de Kirchner. El 19 de mayo se realizó una importante reunión entre dirigentes de Unidad Popular y del PCR. En la misma se acordaron las perspectivas de un trabajo común para las elecciones del 2015. Los acuerdos logrados en reuniones anteriores a esa y posteriores a la misma abren un amplio camino para el desarrollo de un frente único, con un programa patriótico, democrático, antiimperialista, que defienda los intereses de la clase obrera y las masas populares, frentes que deberemos desarrollar nacionalmente y en cada provincia. Al calor de esto tendremos que reforzar las fuerzas del Partido del Trabajo y del Pueblo, las fuerzas del PCR y la Juventud Comunista Revolucionaria y de las organizaciones de masa en las que trabajamos, y prepararnos para que el pueblo logre sus objetivos revolucionarios.